Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Invitarle en esta hora que disponga su corazón. Continuamos nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y estamos viendo la segunda parte. Según las personas, algunos estudiosos dicen que el libro de Romanos tiene esas tres divisiones, del capítulo 1 al capítulo 8, y luego nos encontramos con la segunda parte, que es capítulo 9 al capítulo 11, y luego pues del 12 al 16, donde terminaremos esta carta espectacular. Personalmente yo espero que haya sido y sea de bendición para su vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Ha sido bendición para usted? Ok, bendito Dios. Y esta segunda parte, como para contextualizarlo, esta segunda parte del capítulo 9 al capítulo 11, hoy vamos a ver el 11, me llamó mucho la atención que tiene que ver con ese corazón del apóstol Pablo por el pueblo de Israel. Hablamos de la salvación, sabemos que la salvación es por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero me parece interesante cómo el apóstol Pablo se preocupa y no deja como a Israel por allá. Sí, Israel, el pueblo de Dios, pero ya no es el pueblo de Dios porque se apartaron de Dios. Y no, él al contrario, del capítulo 9 al capítulo 11, él vuelve a traer a memoria a su pueblo Israel y dice: esperen, sí, ellos están lejos, pero ellos van a volver a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Y aún esta es una de las promesas que se sigue esperando, que se sigue creyendo, y que el Señor también va a volver a llamar a su pueblo Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esa parte me pareció muy, muy especial. Y el capítulo 10, que fue el capítulo que vimos anteriormente, nos hablaba de una parte práctica. Ahora, sé por la palabra del Señor y lo hemos enseñado que la salvación es por fe, amén. Pero es interesante que el capítulo 10 es específico en decir realmente cómo usted y yo vivimos o alcanzamos esa fe salvadora, amén. Y esa fe salvadora, decíamos, si usted de pronto no estuvo, le invito a que lo busque por allá en YouTube, pero también decíamos que era la boca y el corazón. Diga conmigo, la boca y el corazón. Y no se la voy a repetir toda, pero es algo bien importante. La boca confiesa y en el corazón se cree. Y algo que es importantísimo es la coherencia que aún hoy en día usted y yo como cristianos debemos tener entre lo que hablamos y lo que hacemos, ¿verdad? Y a veces hay una incoherencia, perdónenme, pero ese es uno de los puntos más negativos que los inconversos o los no creyentes encuentran en los cristianos, que somos nosotros, ¿sí? Decimos gloria a Dios, aleluya, damos gritos de júbilo, nos gozamos y muy bonito, pero resulta que en nuestra cotidianidad como que nos quitáramos como los cristianos y hablamos de una manera diferente, actuamos de una manera diferente. Entonces ahí es donde como que se pierde esa coherencia. Y en el corazón, veíamos que en la parte del corazón tiene que ver mucho con la parte de las convicciones, ¿sí? Yo he vencido en el nombre de Jesús el miedo a las arañas, pero creo que todavía hay algunos vestigios de mi convicción de que una araña me puede comer a pedacitos. No diga amén a eso, gracias. Ahí sí todos van a decir amén, aleluya. No, gracias, no. Pero en el corazón hay las convicciones. Diga conmigo, convicciones. Y las convicciones, un detalle importante, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, los que somos padres, debemos instruir a nuestros hijos en convicciones. Amén. Eso es algo que usted y yo debemos hacer. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo no le puedo decir a mi hijo si yo mismo no estoy modelando esas convicciones. ¿Listo? Eso es algo que pasa. Un ejemplo muy sencillo, pero creo que me van a entender. Mis hijas comen de todo un poquito, pero ellas aprendieron las mañas del papá. O sea, como que piensan bien qué van a comer. Si eso está rico o no rico. Y ellas comen más cebolla que yo, en realidad. Pero es ¿por qué? Porque de alguna otra manera, como que ven que el papá como que sí, pero que no come cebolla. Entonces ellas hay momentos como que sí, pero que ¿qué?
pero que tampoco la comen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene que ver con convicciones. Es un ejemplo muy sencillo. Ahora, si hablamos de convicciones en el corazón, tienen que ser convicciones realmente fuertes. Por ejemplo, y en realidad lo vivimos en momentos bien críticos, en realidad, o en momentos de presión, ¿sí? Todos decimos que somos buenos cristianos, pero en los momentos de presión es donde ahí sale qué tan buenos somos. ¿Listo? Entonces, algo así va a ocurrir con nuestros hijos. Nosotros les instruimos y habrá un momento en la vida donde Samuel tiene esa chica rubia de ojos azules que tanto le gusta en el colegio y él va a tener la convicción, no, mejor me caso. Y se casa a los 15. No, mentira, tampoco. Ya María iba a decir amén, pero no. Quiero ahora que miremos, vamos al capítulo 11, versículo 1 al versículo 10. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Están conmigo? Listo. Antes de darles el primer punto, quiero que me ayuden o que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Versículo 3. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Eso está en Primera de Reyes 19, versículo 10 y versículo 14. Él de hecho lo dice 2 veces. Versículo 4. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Eso está en Primera de Reyes 19, 18. Así también hay en la actualidad un remanente. Diga conmigo, un remanente. Dígalo sin miedo, un remanente. Un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Versículo 7. ¿Qué concluiremos? Los elegidos, ¿sí lo dije bien? Perdón, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no siguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. Hasta el día de hoy. Eso está en Deuteronomio 29:4 y en Isaías 29:10. Y David dice que sus banquetes se conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Versículo 10. Que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Eso es un salmo que es el Salmo 69, versículo 22 y 23. Ahora, como primer punto, si usted toma apuntes o quiere tomar apuntes, yo he puesto así como Dios nunca fracasa en su propósito. Siquiera anote esto. Y algo que me ha gustado y espero en mi corazón es mi deseo, no solo leerles un pasaje y explicarles un pasaje, sino que juntos podamos ver realmente qué me enseña o cómo aplico ese pasaje a mi vida. Amén. Lo primero entonces es, Dios nunca fracasa ¿en qué? En su propósito. Y cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de su querido Israel, él empieza a decir, no, Dios no se equivoca. O sea, Dios, se lo voy a leer, dice, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. En ocasiones solemos pensar, y uno de los grandes errores que tenemos, y digo lo tenemos porque es algo que estamos y debemos seguir luchando con eso, es que en ocasiones pensamos que Dios piensa como yo pienso. ¿Sí? ¿No le ha pasado eso a usted? Hablamos de milagros y amén, gloria a Dios, pero cuando tengamos un reto frente a nosotros, es ahí donde nuestra mente empieza a decir, uy, bueno, sí, Dios sana, pero es que esta enfermedad es como nivel 20, no, Dios, yo he visto milagros nivel 5, pero esto es como nivel 50, ¿verdad? Y pensamos que Dios piensa como nosotros pensamos. Y mira que está a su lado antes de que se le duerma despierto, no mentiras, dígale, Dios piensa bien y piensa mejor que nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Las preguntas de apóstol Pablo, las preguntas que él hace son preguntas conductuales, o sea, él va preguntando y él va diciendo, ¿sí? Pero es interesante que aquellas preguntas que él hace
nosotros podríamos decir no. O sea, ¿acaso Dios rechazó a Israel? Sí. Y la respuesta de él es de ninguna manera. O sea, no. ¿Hay eso? Podríamos decir sí, pero él dice no. Porque prácticamente lo que Pablo está haciendo es revelando de alguna otra manera el pensamiento de Dios. Amén. Y muchas veces el pensamiento de Dios es muy diferente a nuestro pensamiento. Debemos conocer el maravilloso carácter de Dios. Y una de las cosas importantes es que Dios nunca fracasa. Eso usted y yo lo tenemos que entender. Usted y yo hemos fracasado, ¿sí? Y quizás no es una frase muy bonita de decir, no diga amén los que han fracasado, pero más de uno en alguna área, en alguna situación, de pronto hemos fracasado. Pero Dios nunca fracasa. Esa es una de las cosas que usted y yo debemos conocer. Dios es maravilloso. ¿Alguien dice amén? Él es victorioso. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Ahora, no es solamente que yo les diga, hermanos, el pensamiento de Dios es más grande y se acabó. No. Me gusta mucho dos cosas importantes con respecto al carácter de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Isaías 55, versículo 8 al 9. Nos habla de que la mente de Dios es superior. Diga conmigo, superior. Dice así la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que ¿qué? Que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que ¿qué? Vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios es ¿qué? Superior. Y algo que me sorprende, no sé si a usted le sorprende o no, pero personalmente algo que a mí personalmente me sorprende y me sorprende bastante, es cómo Dios es de magnífico, de espectacular, que aun cuando yo veo la puerta que se está cerrando o que se cerró, Dios no está angustiado. O sea, yo me angustio, ¿verdad? Se acabó el mercado, se acabaron las finanzas, y gritamos, ¿verdad? Pero eso en el cielo Dios no está haciendo, ¿sí me entiende? O sea, mientras tú estás viendo algo, Dios está tranquilo. Pero Señor, el enemigo me está cerrando la puerta. ¿Quién te abre la puerta y quién te la cierra si no es Dios? Amén, ¿puedo decir amén a eso? Sí, entonces ahí es donde me doy cuenta, los pensamientos de Dios son superiores. No sé si has vivido en alguna situación en tu vida donde pensabas que hasta aquí era el punto final, y cuando llegas al borde, Dios se glorifica y tú dices, ¡ay, gloria a Dios! Porque ese es Dios. Porque para el mundo Dios o se equivocó, o Dios no existe, pero Dios nunca se equivoca, porque su pensamiento es superior. Eso es lo que usted y yo debemos conocer. Y Pablo, eso es lo que está enfatizando en este momento. Sí, él está recordando sobre su pueblo Israel, sí, pero él está diciendo, vengan, no piensen esto, porque Dios piensa diferente. Deja de pensar que lo que viene para tu vida es el punto final. Amén. Deja de pensar que es el punto final. Es un punto, o es más, en ocasiones ni siquiera es un punto, son puntos suspensivos, porque Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Ayúdeme con un amén, ¿verdad? Lo segundo que es importante que usted y yo conozcamos del carácter de Dios: Dios es infalible. ¿Dios es qué? Infalible. ¿Qué es eso? Dios no falla. Wow, excelente. Y quiero que para eso miren Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no se equivoca. Dios no falla. Hermano, usted y yo muchas veces quizás en nuestras vidas hemos tenido que hacer 2, 3 intentos a ver si le damos. Dios no. Y en ocasiones, aún cuando miramos el libro de los Génesis y cuando vemos el origen y cuando vemos cuando Eva peca, uno lee el capítulo 3 con ganas de despelucar a Eva y decirle, no lo hagas, porque uno ya sabe la historia. Pero Dios no se equivoca. Mira al que está a su lado, dígale, Dios no falla. Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no falla. Es más, hermanos, ahora no le estoy mandando a que se meta en problemas, pero aunque usted se meta de cabeza en problemas, Dios no falla. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no falla. Un paréntesis aquí. El problema no es que te metas en problemas. El problema es que cuando nos metemos en problemas, tenemos que volver muchas veces a dar la vuelta para volver a empezar.
Escucha bien, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios está cumpliendo su propósito, amén. Y de pronto Dios quiere que yo me ponga como en posición de carreras. ¿Se han visto los atletas? Y de pronto si no me acomodo bien, pues nada, me toca ponerme a darme una vueltica para volver a la posición donde yo tengo que estar, donde Dios sabe y quiere poner mi vida en posición para que yo cumpla su propósito. Dios es inefable. Me encanta. De hecho, creo que al recorrer este capítulo 11, creo que fue una de las cosas más especiales que pude aprender. Hay muchas cosas que conocer de Dios. Dios es mucho más que Navidad, Dios es mucho más que Semana Santa. ¿Puede decir amén a eso? Conocer el carácter de Dios es conocer la persona más espectacular del mundo. Dijo el señor Maduro, quisiera tener a Elon Musk. Dice todo raro ese nombre. Pero imagínense, hay personas que son más importantes, pero Dios es mucho más importante. Tú y yo podemos conocer y deberíamos conocer a nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, si te fijas en el versículo 7 al 10, dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de ¿qué? De hoy. Pero hermano, por favor, si tienes su Biblia de papel, me encantaría mucho si puede hacerlo. Si es suya, ¿no? Si es de su abuelita, no. Recuerde, raye lo que es suyo. Si es suya, sería bueno que subrayara ese versículo 9 y les voy a explicar por qué. Mira lo que dice el versículo 9. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en ¿qué? Castigo. ¿Por qué te voy a pedir o por qué te estoy diciendo que subrayes este versículo? Mi amado hermano, si les acabo de decir, la idea no es solo leer un pasaje, entenderlo y ya, sino entender que tiene que ver con nosotros. Y déjame decirte que aquí este versículo 9 me da un poquito de cosita. ¿Saben por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que están como el pueblo de Israel y que quizás en este momento, voy a ser específico, quizás en este momento económicamente, porque es una de las áreas más fuertes, cuando están muy bien económicamente, creen que ya lo tienen todo. Y no se dan cuenta que muchas veces eso que parece tan firme y tan seguro para ellos, se convierte, como dice aquí, sus banquetes se convierten ¿en qué? En red. Ahora, esto no es una apologética o una discusión en contra de la riqueza. No, ¿cuántos saben que Dios quiere bendecirlo a usted abundantemente? Sí, pero el problema es cuando nuestros ojos y nuestra mirada se ponen ¿qué? En esas cosas, ¿verdad? Ahí es donde me llama la atención. Entonces tenga mucho cuidado. La salvación no es para todos, pero solo los que lo aceptan, los que de antemano Dios eligió. Porque Él lo sabía. Acuérdese que de pronto eso lo tocamos antes. ¿Cómo que Dios sabe? Entonces Dios tiene unos para salvación, otros para perdición. No, Dios es soberano. ¿Cuántos saben eso? Dios es soberano y Dios sabe quiénes ya se salvan y quiénes se pierden. Eso sí, es así. Y no significa que Dios, este que me cae mal, pongámoslo en el grupito de los que se pierden. No, tampoco. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Dios es omnipresente, pero algo que me encanta es que Dios es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Cuando usted y yo hablamos de que Dios es eterno, a Dios no lo tienen los meses, los años, no. Dios sabe lo que pasó, Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que ¿qué? Pasa. Es Dios. ¿Y cómo hace eso, pastor? Por si me va a preguntar, ¿cómo hace eso Dios? Ahí es donde nos damos cuenta de que Dios es más grande que nosotros. ¿Amén? ¿Puede decir amén a eso? Entonces, fíjese eso. Ahí es donde nos habla esa parte. El segundo punto que quiero que tenga presente es, Dios no pierde tiempo. Y yo creo que cuando leía esto yo decía, oh Dios mío, ayúdame. Dios no pierde tiempo, no pierda el suyo. Dígale eso al que está a su lado. Dios no pierde el tiempo, no pierda el suyo. ¿Sí? Si Dios no pierde el tiempo, hermano, deje perder usted y yo el tiempo. Ahora, yo sé que aquí tengo una iglesia espectacular, que tienen 5 minutos de descanso y se leen el Apocalipsis en esos 5 minutos. O sea, aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermana. Dios no pierde el tiempo, no pierda ¿qué? El suyo. Ahora, quiero que mire por favor el versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse?
¿Cuál es la respuesta que siempre da? De ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a los no judíos, para que Israel sienta, ¿qué cosa? Celos. Iba a decir una cosa, pero espera, acabo de leer más bien. Versículo 12. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso, el fracaso de Dios, ¿de quién? De Israel, ¿cierto? Entonces dice ahí, si su fracaso, perdón, me ubicaba, ha enriquecido a los no judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me llama la atención porque Dios no tiene un tiempo, a eso se le llama el cronos. ¿Sabe qué es cronos? Cronos, bueno, me van a decir, ese era un Dios de no sé. Ok, bien. Pero cronos como tal es el tiempo que usted y yo tenemos. ¿Cómo así? ¿Cuántos años tiene usted? No dicen. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 37, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene? Entonces, nosotros tenemos una cantidad de años, ¿sí? Las mujeres se quieren evitar el cronos, pero hermanas, recíbalo, créalo y vívalo. Amén. ¿Sí? El cronos es eso. ¿Sí? Ya ahorita está pasando agosto, viene ¿qué? Septiembre. Y hermano, entra septiembre y comienza. Aleluya. ¿Cierto? Bueno, ok. Porque Dios no tiene cronos. O sea, Dios no, ay, Dios mío. Imagínese Dios orando así, ¿no? Ay, Dios mío. No funciona ni siquiera, ¿verdad? Dios no tiene un tiempo cronos como lo tenemos nosotros. Él tiene un kairos. No sé si usted ha escrito esa palabra. Si la va a escribir, escriba así, kairos, con K, kairos. ¿Qué es eso de kairos? De hecho, kairos o cero. Dios no tiene un tiempo como usted y yo lo tenemos. Pero Dios se mantiene sobre todo el tiempo. ¿Sí? Es interesante. Mientras Israel le da la espalda, porque Dios tenía un propósito con Abraham, eso lo hablé un poquito el domingo. Dios tenía un propósito con Abraham, de Abraham iba a venir una nación que es Israel, pero había una función. ¿Se acuerda que yo les hablé de definición y de función? Si no, vaya a internet, busque la predicación, que cuando no encajo, así se llama, y véala. ¿Sí? Y es interesante que la función del pueblo de Israel, además de traer al Salvador, porque era necesario que naciera el Salvador como un humano, usted y yo, también el propósito era que serían benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Y es interesante, Israel le da la espalda a Dios y Dios no se queda triste. O sea, Dios no pierde el tiempo. Diga otra vez conmigo, Dios no pierde tiempo. Cuando Israel le da la espalda, Dios manifiesta su salvación a los que no eran o los que no éramos israelitas. Es interesante. Mi amado hermano, y cuando yo meditaba en esta porción, esta pequeña porción de la palabra, me llama mucho la atención porque a veces nos creemos indispensables con respecto a Dios. Escuche esto. Y he tenido, no son agradables, pero sí he tenido que lidiar con muchos cristianitos que se creen o que se vuelven como indispensables, ¿sí? Entonces, como que Dios les tiene que rogar, hermanitas, sirvan la casa del Señor, por favor. Hermano, si usted le da la espalda a Dios, Dios no se pone a llorar. Dios es capaz de levantar, y en una ocasión se los dijo a los mismos judíos, Jesús les dice, mire, de las piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Así les dice. Y hay momentos donde nos creemos como tan indispensables. Y es que si yo no estoy, entonces el Señor, pobrecito, ¿y qué va a hacer el Señor un domingo que el pastor no esté? Ay, pobre, se le acabó la iglesia. ¿Quién dijo? Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras usted le dé la espalda, ¿quién pierde? Usted. Así de sencillo. Entonces, mientras usted le da la espalda, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, ¿qué hizo el Señor? Ok, váyanse otras vuelticas. No aprendieron la lección. Vaya, quédese tantico, stand by. Y Dios empieza a salvar a los no judíos, y es ahí donde aparece una Rosiris de Venezuela, una Mari de Perú, no mentiras, de Colombia, y así sucesivamente. Eso es lo que hace, porque Dios no pierde ¿qué? Dios no pierde el tiempo. Y si Dios no pierde el tiempo, mire otra vez al que está a su lado, dígale, usted no pierda el tiempo. Amén. Es verdad, nosotros sí tenemos un cronos, meses, días, horas, ¿verdad? Pero no
debemos ignorar el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. Yo no sé si usted ha leído la palabra, pero me llama la atención que hay un momento donde Dios le dice al pueblo de Israel: vayan y tomen posesión por la tierra prometida. ¿Se acuerda? Y ellos se ponen a mandar unos espías, vuelven los espías, de los 12 solo 2 dan buenas noticias, la mayoría, como para variar, no, eso está difícil. Bueno, usted ya se sabe la historia, pero si usted ha leído la historia, ¿qué hizo Israel después de que Moisés se despeluca y le da mal genio y les dice todo lo que Dios les manda a decir? Si usted ha leído la historia, el pueblo de Israel se prepara para la batalla el otro día y vamos, porque el Señor, ay, qué vergüenza, señores. Y ellos, dice la Biblia, si usted lo lee en la palabra del Señor, ellos hacen el intento de ir a la tierra prometida. Yo no sé si usted lo ha visto o lo ha leído, perdón. Y ellos hacen el intento de ir a la tierra prometida. ¿Y cómo les va? Mal. Y Moisés mismo les dijo: no vayan. Ya Dios les dijo lo que iba a pasar. Dios les había dicho que lo hicieran. Ustedes no lo hicieron. Ahora no lo van a hacer porque no, Dios no los va a respaldar. Y ellos van. Ellos salen a pelear. Ellos salen a conquistar. ¿Sabe? Esa es una enseñanza bien poderosa en realidad. ¿Sabe por qué? Porque es diferente el cronos al kairos. Dios tiene un momento preciso donde usted tiene que hacerlo sí o sí. Y mire, hermano, no tenemos que ser muy espirituales en esto. Hay oportunidades donde no se le vuelven a repetir en la vida. Mire a un soltero por ahí, dígale, ok, está bien, no le diga a nadie. Hay oportunidades. Si usted no la aprovechó, ahora seamos sinceros y honestos. ¿A cuántos de vez en cuando? Alguna, así sea una oportunidad se le ha pasado. Se nos pasa, ¿cierto? Oiga, haga tal cosa, no, de mañana. No, pero es que ya mañana no se puede. Bueno, y después usted encuentra con el compadrito que le aconsejó: me ha ido lo más de bien. Y ahí si usted se anima, ¿y qué le dice? No, ya no, ¿cierto? Ya no se puede. Un ejemplo muy cercano tengo de mi mamá. A mi mamá le llegaron, estamos hablando de los 90, y alguien le habló a mi mamá y le dijo: no, mira que el gobierno, lo traigo a memoria porque ahorita es un milagro casi que pensionarse, y alguien le dijo a mi mamá: mire, hay un programa del gobierno y que bla, 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 y siga cotizando con tanta cantidad y eso sale la pensión. Mi mamá le dijo a mi papá, y mi papá, como buen matemático, no, ay, eso, toda esa plata que uno va a echar, y vaya Dios a saber si salga. Y mi mamá le hizo caso a la amiga y empezó a cotizar. Era un programa en particular. En ese momento mi mamá, ¿qué? Mi mamá se ganó la pensión, o sea, ya tiene su pensión. Imagínese que mi mamá le hubiera seguido la cuerda a mi papá. No, esa es, no. En este momento posiblemente, como dice el Salmo, ni chicha ni limón. No, eso no está en la Biblia. Tenemos que aprender. El kairos de Dios es el tiempo propicio del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, en ocasiones nos quedamos llorando por el que no quiere, sin darnos cuenta de que hay decenas detrás esperando que les compartamos lo que fulano le ha rechazado. Y aquí yo quiero ser directo y sé que hay personas aquí que me entienden. Hay momentos donde no es que yo le compartí a Samuel y Samuel no quiere. Y por el hecho de que Samuel no quiere, entonces yo dejo de hacer la labor que Dios me llama, evangelizar. Pero si usted no quiere, hermano, pues usted no quiere. Y yo tengo que ir a buscar a otro. Y de pronto este sí quiere. Y de pronto este sí quiere. Y cuando me doy cuenta, ahora es solo un ejemplo, cuando me doy cuenta, Dios empieza a glorificarse. Es más, hermano, quiero decirle algo. No es un límite, pero hay momentos donde usted: me gané a Raymond para Cristo. No me gané a nadie más en toda mi vida. Me morí, pero bueno, me gané a Raymond para Cristo. ¿Quién le dice a usted que no, que Raymond sea un apóstol Pablo que el día de mañana gane a miles para Cristo? ¿Sí me dejo entender? Entonces, por el hecho de que como me dijeron que no, entonces dejo de hacer lo que Dios me llamó. Y déjame decirte, es uno de los peores errores que a veces cometemos. ¿Listo? Tenga presente eso. Dios no pierde el tiempo. Mira que está a su lado, dígale: usted no pierda el tiempo. Versículo 13, 14 y sigamos ahí.
Me dirijo ahora a ustedes, los no judíos, o sea, nosotros, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Versículo 14. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Y quiero que resalte el versículo 15. Dice, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Versículo 16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también son, ¿qué cosa? Las ramas. Algo interesante aquí es que fuimos afortunados, pero hay una esperanza especial para Israel. Hay algo que resalta el apóstol Pablo es, si hubo salvación para los no judíos, imagínense la salvación que les espera también a Israel. Pastor, pero es que no todos los israelitas se han querido convertir a Cristo y muy seguramente no todos los israelitas se convertirán. Así como no todos los no israelitas o gentiles se han convertido a Cristo, pero hay muchos que sí se convertirán. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, fuimos afortunados. Es una bendición ser salvo, pero lo mismo va a ocurrir con Israel. Aquí hay algo que quisiera resaltar. Y es en la parte del versículo 16. En el 16 dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Hace muchos años nosotros, no me van a regañar por esto que les voy a decir, pero hace muchos años nosotros hacíamos, o de hecho en Bogotá, más exactamente cuando pastoreamos en Bogotá, nosotros realizábamos un culto especial de primicias. Y para ser sinceros, siempre, porque sé que es una de las cosas que más ha dañado a las personas, siempre he tratado de cuidarme en dañar el corazón de la gente, que la gente sienta que me están sacando, que me están robando, porque ese es el concepto de la gente. Pero nosotros cuando hicimos culto de primicias, yo me acuerdo que yo oré al Señor y yo le dije, Señor, yo he escuchado el culto de primicias, sí, lo he escuchado, pero yo necesito que tú traigas esa convicción en mi corazón, porque yo no quiero hacerlo solamente por hacerlo o por pedir un dinero o un mercado X, oye, yo no quiero eso. Y yo me acuerdo que me puse a estudiar la palabra del Señor y efectivamente la ofrenda de primicias es algo que está en la Biblia. Ahora, permítame explicarle rápidamente y lo hago por este versículo. ¿Qué eran las primicias? Entonces, las primicias, a diferencia del diezmo, en el caso del diezmo, el diezmo es la 10ª parte de la ganancia que yo recibo. ¿Eso lo tenemos claro? Ok, así de sencillo, ese es el diezmo. La ofrenda de primicia y aún la ofrenda que tú y yo damos, por eso también, y eso sí lo vine a entender o el Señor me lo enseñó estando aquí en Sogamoso, ese versículo que dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que ¿qué? Al que come. La ofrenda de primicias era algo especial que representaba todo lo que yo iba a recibir. O sea, es como, y definitivamente eso es fe. ¿Por qué? Si yo abro un negocio, quiero dar ofrenda de primicia. La pregunta de todo el mundo, y algo que es interesante, todo el mundo me pregunta es, ¿y cuánto debo dar? Sí, hermano, más que la cantidad, yo quiero que usted y yo entendamos lo que el apóstol Pablo enseña aquí, es más lo que representa. Porque yo le puedo decir a usted, ¿quiere dar primicias de su negocio? Sí, pastor, del primer salario que le entre. Entonces ahí empieza, pero todo eso, ¿sí me hago entender? Entonces, en realidad no es tanto la cantidad, sino que usted entienda. ¿Qué era la primicia? Una ofrenda. Realmente los judíos no son tacaños, perdóneme que lo diga. Era una ofrenda especial. Sembré un cultivo de maíz. Oh, gloria a Dios. Ya salieron las primeras mazorcas. Ellos recogían la primer parte, una buena parte, porque esa parte representaba ¿qué? Todo su cultivo. Entonces era traer esa buena parte y decirle, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Ni siquiera he recogido la mitad. No me importa. No sé si va a salir harto o poquito,
pero aquí yo traigo mi ofrenda de primicia. ¡Pum! Y ellos traían su ofrenda de primicia. Nosotros en Bogotá lo hacíamos a principio de año o a veces a final de año, porque la gente tenía recursos, pero era una forma de decir, Señor, aquí traigo mis finanzas de este año y tú las vas a bendecir. Y no es mentira. Ahora, solamente es más como testimonio. Yo me acuerdo que poníamos una mesita parecida a la grande que tenemos acá y esa vaina se llenaba. Ahora no falta que preguntar, ¿y eso qué hacían con todo ese mercado? Ok, después se lo explico. Pero eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Se consagra parte de la masa que se ofrece como primicias. También se consagra, ¿qué cosa? Toda la masa. Con decirles, ahora no eran solo plata o mercado. Yo me acuerdo que venía la familia Pinzón y traían a David. No me lo dejaban, no, traían a Samuel. No me lo dejaban, imagínense yo con toda reguero de niños. No. Ellos consagraban o entregaban a su niño. Señor, bendecimos a Samuelito, que es el primogénito de la casa. Señor, que así como tú bendigas a Samuel, bendigas a Laura y a todos los ocho hijos que vamos a tener. Oh, amén, amén. Y yo quiero darle un testimonio y con eso cierro esta parte, pero es bonito aprender eso. Hace como 15 días exactamente, más o menos, vino el hijo de mi pastor, de mi pastor, que él nos impulsó al ministerio. Vino él se llama Miller. Yo conocí a Miller más o menos como ver así a Raymond. Cuando yo me casé, él era un niño. De hecho, él me acompañó a vestirme para irme a casar, cosas así maravillosas. Y él, obviamente ya ahorita es un muchacho, ya está casado y todo. Ya me siento viejito. Pero me llama la atención. Miller es el menor de 4, ¿cierto, amor? Sí. Miller es el mayor de 4 hermanos. Y yo me acuerdo y un ejemplo que yo lo he visto en Miller es, efectivamente los pastores también oraron por él, le dijeron, Señor, Miller es el primogénito, te lo entregamos también. Si usted conociera a Miller, ahora es un muchacho igual, es feo, pero Miller tiene sus otros 3 hermanos y sus otros 3 hermanos también son adoradores, son músicos, son muy buenos músicos en este momento, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo? La ofrenda de primicias es una bendición de todo lo demás que Dios te va a dar. Cierro ese tema ahí, ¿listo? Ahora, si usted quiere profundizar, hay mucho, realmente hay mucho en la palabra. Sigamos, versículo 17 en adelante dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, o sea, quitadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Versículo 18. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú, quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre la que te nutre a ti. Versículo 19. Tal vez dirás, desgajaron esas ramas para que yo fuera injertado. Versículo 20. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Versículo 21. Porque si Dios no tuvo miramentos, en esta versión dice miramentos, con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. O sea, si Dios no le dio nada, quitar esas ramas originales para meterlo a usted, pues ojo con eso, no se haga tantas ilusiones. Versículo 22, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Versículo 23. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. 24. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, o sea, de afuera, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertados de nuevo en él. Ahora, pareció un trabalenguas. Desgajar es ¿qué?
quitar, ¿cierto? Y injertar es como pegarle, ¿verdad? Y hay varias técnicas, no vamos a entrar en detalles, pero hay varias técnicas de injertar una ramita, le cortan no sé cómo para que el otro tallito de la otra se conecte, y al conectarse, la savia que alimenta el árbol empieza a alimentar esa ramita. Esa es la ilustración que usa el apóstol Pablo. Pero hay unos contrastes bien interesantes. ¿Cuáles eran las hojitas o las ramitas desgajadas? El pueblo de Israel, los que habían rechazado, ¿verdad? Los injertados, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero ¿saben? Me puse a investigar un poquitito sobre el olivo silvestre. Por lo visto hay 2 olivos, ¿no? O posiblemente hay muchos más. Hay el olivo que se cultiva y el olivo ¿qué? Silvestre. Ambos son olivos, sí. Pero de algunas características interesantes que encontré del olivo silvestre, dice que se diferencia al olivo de cultivo por varios aspectos. Número 1, tiene hojas más pequeñas, menor crecimiento, frutos más pequeños, menor rendimiento en aceite. No le teme al viento, incluso a la parte salubre, o sea, las aguas que no son muy dulces, digámoslo así, pero le tiene miedo. Venga, lo leo, perdón. No le teme al viento, incluso el salobre. No teme la sequía ni el calor, pero sufre por el frío, sobre todo si la temperatura es bajo cero. ¿Cómo así? Hermano, usted y yo somos silvestres. ¿Olivos qué? Silvestres. Y aunque estamos en la casa del Señor, y esta de verdad que es una enseñanza bien fuerte para nosotros, no nos sintamos tan seguros. Es que yo sí soy cristiano, es que no. Eres un ¿qué? Un injertado. Eres un injerto bonito, ¿está bien? Pero no es que eres la gran cosa. Y cuando pensamos en eso, eso nos debe llevar a algo, y es la misericordia de Dios es que grande. Y allí a esa partecita es donde nos va llevando poco a poco el apóstol Pablo. Porque dice, las ramas originales, las del olivo cultivado, fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Pero las injertadas están ahí es por Jesucristo, porque tuvieron fe. Juntos se alimentan de la misma que savia. Me parece tan bonito. Y ahí es donde Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, Juan 15, 4 al 5, donde habla el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Se acuerdan esa parte? Quiero leer específicamente el 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen ¿dónde? En mí. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí. Me encanta esa parte. Y mire que aquí el Señor se lo está diciendo ¿a quiénes? ¿A los gentiles o a los judíos? ¿A quién? A los judíos. Jesús no les predicó precisamente a los gentiles, le estaba diciendo eso a los judíos. O sea, antes de ser desgajado, Jesús mismo le estaba diciendo a su pueblo Israel, hey, ustedes tienen que conéctense conmigo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pero ya cuando llegamos a lo que estamos leyendo de Romanos, Pablo dice, las ramas originales no quisieron, entonces tuvieron que ser ¿qué? Desgajadas. Wow. Hay 2 cosas, diga conmigo, arrogancia y temor de Dios. Esas son algo. Usted puede ser un cristiano arrogante creyendo que porque es muy buen cristiano, pero en realidad nosotros deberíamos tener temor de Dios, que por su misericordia, porque ahí habla de bondad y severidad. Solamente la misericordia de Dios. Terminamos en esta parte que tiene que ver con el misterio que nos cuesta entender. Así lo puse yo, el misterio que nos cuesta entender. Versículo 25 en adelante para terminar. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. O sea, los israelitas en este momento siguen lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía está salvando a muchos
gentiles, a muchos no judíos. 26. De esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27. Y este es el pacto con ellos cuando quite sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. 29. Porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. En la Reina Valera dice que los dones y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables, o sea, no se pueden quitar. ¿Listo? Versículo 30. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. No pensemos que somos mejores que, sencillamente se llama la misericordia de Dios. Y todos los judíos, y me llama la atención que al final dice todos, prácticamente todos fuimos ¿qué? Desobedientes. Solo fue la misericordia de Dios. Y aunque ya hemos hablado del carácter de Dios, su pensamiento es superior, Dios no pierde el tiempo. Me encanta que Pablo, cerrando esta idea o este pensamiento con respecto a su pueblo Israel, él termina llevándonos a algo que es la misericordia de Dios. La misericordia. ¿Tú qué tienes? Y si tienes algo es ¿por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Tú qué has logrado en la vida? Oh, sí, he hecho esto, maravilloso y no está mal. Pero eso es muestra de que la misericordia de Dios. Cuando entendemos eso, lo único que podemos es acercarnos delante de Dios y decirle, aquí estoy, gracias. Es misericordia. Y termina con algo que llaman doxología, que es algo bien especial, bien bonito. Dice, y si me acompaña por favor leyendo el versículo 33 al 36, dice, qué profundo. Quiero que lo leamos y léelo ahí en la pantalla o en tu Biblia. Y quiero que lo leamos despacito y entendiéndolo. Dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza, la sabiduría. ¿De quién? De Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Sabe? El apóstol Pablo está recordando pasajes que están en la palabra del Señor. Cuando él dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Eso lo encontramos en Isaías 40:13. ¿Quién? 35. ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Dios se lo pague. Eso está en Job 41, versículo 11. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Es tu misericordia. Es tu misericordia, Señor.